bueno, después de este pequeño receso para reorganizar la mesa, después de quedarnos un poco también reflexionando sobre la interesante e inquietante ponencia de Eva María Pérez, visto que lleva toda la mañana con nosotros uno de los padres que están aquí en el monasterio, y he visto que salía, digo, igual se ha ido a rezar un rato por todos nosotros. Perdón por la broma. Bueno, sin más, vamos a continuar con las comunicaciones de esta tarde. Volvemos también a esa intención de seguir en este contexto de explicación de la realidad de estas relaciones entre América Latina y Europa. Y como en las ocasiones anteriores, los currículum de todos estos ponentes los tienen en el programa, que los que estén online lo pueden descargar a través de la página web de la Fundación Juste. Por lo tanto, solo voy a hacer la presentación mínima, básica e injusta también por ello de cada uno de vosotros. Y vamos a empezar por Carmen Gallego Ávila, que fue alumna de la Universidad de Extremadura, aunque ahora actualmente está me lo has dicho antes, pero en la Complutense, ahora es de la Universidad Complutense de Madrid, donde está desarrollando su máster, en este caso estudios de máster, y nos trae la ponencia La paz en el bolsillo, la guerra como identidad, avances y retrocesos en las relaciones entre El Salvador y la Unión Europea. Sin más, tiene la palabra Carmen. Bueno, muchísimas gracias. Voy a comenzar dándole las gracias, por supuesto, a Sigfrido, y no me quiero interrumpir mucho porque no tengo mucho tiempo, quiero empezar pronto. Bien, en la ponencia siguiente vamos a presentar, pues como el título decía, esas relaciones y cuál es el estado de la situación de las relaciones entre la Unión Europea y El Salvador. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción a cuál ha sido la historia más reciente de El Salvador y, sobre todo, bueno, pues nos vamos a referir a la guerra civil por la que atravesó en los 80, a la paz que se firmó en los 90 y a cómo la Unión Europea va introduciéndose en el Istmo, sobre todo a partir de, lo decía mi compañera Lisette, a través de los procesos de paz de los 80 y, bueno, cómo después se mantuvo en la región a partir del acuerdo de asociación. Vamos a hacer un breve repaso por cuál es, a mí me gusta mucho esta frase, el autoritarismo millennial de Nayib Bukele, habréis escuchado hablar sobre él, y pasaremos a las conclusiones. Bueno, en primer lugar, cabe destacar la guerra entre El Salvador. Hay dos posturas. Hay dos posturas principales sobre la guerra en El Salvador. Una es la que tiene en cuenta la guerra como una encrucijada histórica que responde a los últimos coletazos del conflicto este-oeste, y la otra, que es en parte la que compartía la Unión Europea, pues tiene en cuenta la guerra como un conflicto que estalla por las dificultades, las disrupciones sociales, económicas, políticas que la región venía atravesando en toda su historia contemporánea y que no dejan de estar caracterizada por la tiranía y el intervencionismo más voraz de su vecino del norte, de los Estados Unidos. La guerra civil es el resultado de regímenes militares consecutivos desde 1930 y entre sus contendientes pues nos encontramos a su Estado, con digamos que El Salvador es el segundo proyecto más fuerte después de Vietnam en materia de contrainsurgencia, ¿no? Y las guerrillas agrupadas en el Frente Farabundo Martí, que también recibieron financiación de la Unión Soviética y de Cuba. El saldo humano y material, a mí me gusta citar a Ralph Sprenkels, dice montones de olvido porque, bueno, murieron 75.000 personas, 8.000 resultaron desaparecidas, 500.000 refugiados en un país que para aquellos años contaba con 4,5 millones de personas. Digamos que el 2% perdió la vida y el 10% se vio obligado a abandonar el país. La paz. Bueno,
la paz responde mucho a este triunfo el final de la historia, ¿no?, que culmina en los años 90 con la caída de la Unión Soviética. Las conversaciones se producen desde la mitad de los 80, pero hasta que no es evidente que no se va a conseguir una victoria material en el terreno militar, no se implementan. Y sobre todo va a ser a partir de la entrada en las negociaciones de la ONU, de la mediación de la ONU en el 89, cuando se van a implementar. Solo decir que los acuerdos de Chapultepec, de esos 9 capítulos y esas 4 áreas, solo se consiguió realmente implementar la democratización y Nayib Bukele, digamos que, bueno, pues ya sabemos, es una paz liberal porque realmente la relevancia de los valores liberales asoló a las causas estructurales, políticas, económicas y sociales que llevaron al conflicto civil y que en ningún momento se resolvieron ni trataron de resolverse. La Unión Europea entró en Centroamérica pues a través de estos procesos de paz que no solo se redirigen hacia El Salvador, sino también hacia Nicaragua, hacia Guatemala. Y el antecedente lo tienen en el Consejo Europeo del 30 de marzo, donde toma una posición respecto a esa situación de los Estados Unidos en la región, que es de contrainsurgencia, y se plantan pues haciendo un alegato a favor de la democracia y la paz. Esto se va a seguir bueno, defendiendo en los diálogos de San José y sobre todo hay que atender a esta segunda etapa donde con el alejamiento de los Estados Unidos por las evidencias de su implicamiento en la guerra y con esa introducción de la ONU se van a favorecer pues unos diálogos más fructíferos y se van a favorecer sobre todo bueno, pues que los contendientes entrasen en un acuerdo. Bien, una vez alcanzada la paz, pero antes de alcanzar la paz, la Unión Europea se plantea pues, entrar en contacto con otras regiones que estuviesen, digamos, que en procesos de organización de estados, como comunidades, como decía un compañero, y tienen algunos acercamientos ya en noviembre del 85, en febrero del 93, diciembre del 2003, y todas estas conferencias están aquejadas por una lentísima ratificación de los acuerdos que también va a acusar a el acuerdo de asociación que se firmó definitivamente en el 2012. Bien, será la cumbre de la CELAC de Tegucigalpa, será la cumbre en Tegucigalpa en 2012 la que definitivamente ponga sobre la mesa y haga firmar a los distintos contendientes europeos y sobre todo a los países de esa SICA, ¿no? A través de 9 rondas de negociación y 7 reuniones extraordinarias dirigidas al terreno comercial. ¿Cuál es el problema en la región para un acuerdo de asociación? Bueno, pues que a la región la aquejan temas irresueltos y que no tienen pinta de resolverse en los próximos años, sobre todo al Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, pero no solo porque Belice, Costa Rica es el más estable, y están relacionados sobre todo con un retroceso democrático acelerado que jamás, en mi humilde opinión, se ha establecido. Todo ello, bueno, pues lo prueba el golpe de Estado en Honduras en 2009, el primer golpe de Estado contra un sistema democrático en América Latina. Una pobreza y desigualdad extremas, una inserción internacional desigual favorecida por aquellos acuerdos de paces liberales cooptados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con esos créditos, digamos que, sí. Estados profundamente débiles, también por motivo de aquellos acuerdos de paz, un manejo oligárquico, aún oligárquico de la política. Hay un ensayo preciosísimo sobre cómo se han redefinido y reinsertado las élites oligárquicas en El Salvador y una violencia epidémica que en el caso de El Salvador y de los países que integran el Triángulo Norte, está sobre todo relacionado y no solo con las maras, pero sobre todo con el narcotráfico que viaja desde América del Sur hacia América del Norte pasando por ese corredor. Como marco aquí, de los puntos acordados
relacionados con el diálogo político y la cooperación, solo se ha implementado el comercial porque el diálogo político y la cooperación no han sido ratificados aún. ¿Qué nos queda? Bueno, pues el autoritarismo milenial de Nayib Bukele muy rápidamente. Cito un par de medidas. Nayib Bukele llevó a El Salvador, instauró el Bitcoin entre 2021 y 2022, una fantástica idea. Instauró en marzo de 2022 el estado de excepción, donde aún siguen. Lleva más de 10 prórrogas y más de 2.000 personas desaparecidas sin, y repito, sin una declaración explícita de la Unión Europea respecto a este tema. Y bueno, ha impuesto en la Procuraduría por la Defensa de los Derechos Humanos, que es el mayor órgano que se estableció después de los acuerdos de paz de El Salvador, bueno, pues ha quitado al jefe y ha impuesto a una titular nueva a sus órdenes. Conclusiones. El caso centroamericano y más concretamente el de El Salvador ha demostrado, la Unión Europea ha demostrado tener una postura acorde a motivos eminentemente geoestratégicos que poco o nada han favorecido a la continuación, por no decir la implementación, de la paz en el territorio. La falta de un posicionamiento riguroso, como se ha observado, respecto a las violaciones contra los derechos humanos de la política de Nayib Bukele, llevan a pensar que la presencia cotidiana del acuerdo de asociación y sus contenidos es reducida, si no inútil, excepto en el ámbito comercial. Muchas gracias.